Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, básicamente para entender quién es Nayib Bukele y quién es el gobierno de Nayib Bukele, es importante que hablemos primero de las expectativas que había. Y es que su movimiento político, como tal, esta cosmovisión, se denomina o se autodenomina Nuevas Ideas. ¿Qué son las nuevas ideas? Las nuevas ideas en El Salvador eran una contraposición de lo que veníamos viendo. El Salvador tenía hasta antes de 2019 una especie de bipartidismo de facto. Había dos partidos grandes que representaron al mismo tiempo las fuerzas que combatieron en la guerra civil de El Salvador y que, bueno, fue una de las transiciones políticas o transiciones de conflicto armado a la arena política probablemente más ejemplares. Sí había algunos clivajes políticos interesantes o había alguna especie de polémica, pero es un sistema que logró transitar de un conflicto armado a una democracia aprendiendo a ser funcional, creo que con algún nivel de regularidad. De hecho, después de gobernar la del partido de derecho, centro-derecha Arena por 20 años, se da un cambio de administración hacia el FMLN, el partido de izquierda, que ya nos contaba Douglas Farah un poco de ellos, y la transición fue completamente pacífica, superando entonces el segundo miedo de los acuerdos de paz, ¿no? El primero era que se implementaran, el segundo es que el poder lograra pasar de mano de un partido a otro sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que Nayib Bukele aprovecha el descrédito que tienen ambos partidos o ambos bandos de la política tradicional salvadoreña y empieza a construir una alternativa que lastimosamente se empieza a tornar en una alternativa personalista. Esto mucho antes del 1 de junio de 2019, cuando él asume el poder. Y lo que nos damos cuenta, poco a poco, es que Nayib Bukele termina representando esas prácticas viejas y probablemente algunas de las más oscuras de Latinoamérica, pero vestidas de una retórica diferente, con un traje juvenil, con un discurso un poco más despreocupado, pero realmente tenemos un fenómeno muy parecido a lo que Latinoamérica ha venido viendo por muchas décadas. En concreto, me gustaría hablar de la alergia a los límites y a los controles. Ese gran problema que ha tenido Latinoamérica por tantas décadas, básicamente esa gran norma de todos los gobernantes de esta región que ha sido tratar de ejercer el poder con la menor cantidad de controles posibles y tratando de desafiar o desoír los límites, tanto institucionales como los ciudadanos que generan algún tipo de cuestionamiento, y tratando de gobernar a sus anchas y tratando de cada vez más avanzar en el poder que se le confiere, particularmente los poderes ejecutivos. El presidente Bukele muestra esto desde antes de llegar a la presidencia, pero lo confirma desde el mismo 1 de junio de 2019, cuando asume la presidencia, y lo confirma en aspectos tanto simbólicos como prácticos o fácticos dentro de su gestión. El primer punto que resalta, y esto particularmente puede llamar la atención a quienes no son salvadoreños y nos miran, el presidente Bukele trata de revestirse del pueblo. Sí, trata de usar esta retórica o esta narrativa de que él representa las nuevas ideas, este pueblo bueno, este pueblo que quiere avanzar, y trata de decir que todos los que se oponen, todos los que lo critican o todos los que lo cuestionan, que una democracia sería algo completamente natural, simplemente se oponen a este futuro de este pueblo bueno. Todo el opositor del presidente Bukele es, por ende, el representante de los mismos de siempre, como él lo denominaba. Es el representante de viejas ideas, del pasado corrupto o vendido del país, como él trata de plantearlo. Esto incluye naturalmente partidos políticos, también instituciones de control como la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea Legislativa, de la cual no tiene una mayoría, tiene simplemente algún número de diputados reducido, y también incluye a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos, incluyendo miembros de gremios profesionales o científicos que se atrevan a expresar alguna duda sobre su gestión. Se desnaturaliza esta presidencia que lucía como joven y esperanzadora para algunos, para los que no habían seguido la carrera del presidente Bukele desde antes. Esta presidencia esperanzadora empieza a lucir como cualquier otro gobierno intolerante de Latinoamérica, simplemente que tuitea mejor y diseña mejor y se expresa mejor, pero la práctica es muy parecida y muy similar a lo que Latinoamérica ha venido batallando por mucho tiempo. ¿Cuáles son algunos de los puntos donde se ve la alergia a los límites que tiene el presidente Bukele? Bueno, el primer hecho viene el mismo día de su toma de posesión, donde el presidente, que normalmente es un mandatario, es decir, a quien se le deposita temporalmente el poder,
le da vuelta simbólicamente el discurso y él hace una juramentación del pueblo. Eso le pudo haber parecido simbólico o hasta simpático a algún observador de fuera, ¿no? Un presidente que hace que el pueblo haga un juramento, pero el presidente hace que las personas que estaban ahí en la plaza donde él asumió el poder levanten su mano y hagan un juramento de defender este progreso, este éxito contra cualquier amenaza externa o interna. Este discurso le podrá sonar muy parecido o muy familiar a las personas que han seguido de cerca los autoritarismos latinoamericanos, ¿no? Esta idea de la amenaza interna, esta idea de que hay que defendernos de estas fuerzas que quieren deshacer todo el progreso que están llevando nuestros países. Es muy peligroso el discurso y empieza desde el día de la toma de posesión. Pero luego se va creciendo cuando el presidente, por ejemplo, se topa con que la Asamblea Legislativa no es servil, no solo baja la cabeza, empieza a cuestionar y el presidente empieza a generar una retórica de rivalidad. Empieza a generar una retórica de pleito, de acusaciones contra los diputados y demás. Luego empieza a pelearse con la Corte Suprema de Justicia, que más o menos desde el año 2009-2010 cuando asume la sala de lo constitucional anterior, o el Tribunal Constitucional Salvadoreño, 2009, empieza a generar un activismo judicial que nunca se había visto en el país, pero que ayudó a avanzar derechos ciudadanos, pero además a limitar el poder. Esta práctica se ha mantenido y el gobierno de Bukele se le ha puesto algunos paros en la sede judicial por la vía constitucional y obviamente el gobierno de Bukele reacciona muy mal. Y además, el tercer gran choque que tiene el presidente es, como ya se dijo, con la prensa crítica, con la prensa independiente, con la prensa libre, que en los medios que se mencionó anteriormente, el Diario de Hoy, la prensa gráfica, El Mundo, las revistas digitales Faro, Factum, Gato Encerrado y el canal o la entrevista digital en Focos, estos programas han tratado de seguir una línea de periodismo investigativo, pero es una línea de periodismo investigativo que le genera alergia y escozor al presidente, tanto que en septiembre del año pasado, a solo 3 meses de haber asumido el poder, él le cerró las puertas a 2 medios para entrar a una conferencia de prensa. Cuando nosotros, como el Diario de Hoy, decidimos cubrir esto y denunciar y decir que lo que está pasando acá es un abuso a la libertad de prensa y se le está cerrando las puertas a un medio por su línea editorial crítica, se retira la pauta gubernamental del Diario de Hoy, contraviniendo lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13, que previene de las censuras indirectas contra los medios de comunicación. Entonces nos damos cuenta que el presidente, si unimos las piezas de este rompecabezas, es alérgico a los controles institucionales o interorgánicos, está peleado con los diputados, le genera presiones indebidas. La mayor presión, obviamente, es la militarización que hizo del Congreso el 9 de febrero, algo que difícilmente se le olvidará no solo a los salvadoreños, sino a todos los observadores y defensores de la democracia y los derechos fundamentales del hemisferio y del mundo. El presidente hace este hecho, esta militarización del Congreso para presionar a los diputados. Él intentó generar algunas excusas o poner algunas justificaciones de por qué lo hizo, pero en una conversación con el artista residente en marzo de este año, él reconoció que sí, que lo hizo para presionar, ¿no? Entonces se empieza a generar esta presión indebida, esta presión utilizando el aparato del Estado y peor, utilizando las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad para avanzar una agenda política. Además, se genera una rivalidad con el judicial, hay desafíos abiertos a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional le prohibió en tiempos, al inicio de la pandemia, al presidente detener a las personas solo por violar la cuarentena obligatoria domiciliar, y el presidente dijo que no iba a acatar el fallo. E incluso dijo que a él no le iba a doler ver que los policías le doblaran las muñecas o los militares le doblaran las muñecas a los presuntos violadores de la cuarentena. Es decir, que no solo desoye y desafía el fallo, sino que hace un llamado, una apología al exceso de fuerza. Y finalmente el tema de la prensa, que es lo que nos ocupa. El presidente Bukele no está dispuesto a responder preguntas. Hay casi que una línea de no atender preguntas de los medios críticos que se han mencionado anteriormente. Y además hay una estrategia de retórica agresiva y violenta que empieza con mensajes del presidente y que va bajando y cada vez que baja a los mandos medios o hasta los fanáticos se vuelve más agresiva, más virulenta. Hay calumnias fuertes contra periodistas, contra directores de medios. Y bueno, eso nos lleva a que haya, y con esto termino, a que haya pronunciamientos de bastante peso. Ha habido pronunciamientos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, ha habido pronunciamientos del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA,
Ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha habido pronunciamientos de ambos bandos del Congreso de los Estados Unidos que le están diciendo al presidente y advirtiendo al mundo que la hostilidad contra los críticos está creciendo en El Salvador y que esto, considerando la experiencia reciente de nuestro continente, puede llevar a escenarios muy peligrosos, y eso es básicamente lo que estamos viendo en El Salvador. Grandes riesgos disfrazados de algo nuevo, de algo bueno, y que se está escudando en esta aparente alta popularidad para básicamente desoír las reglas de la democracia.